Esto es España hoy, y esto es España en 1810, cuando su dominio se extendía desde las vastas tierras de América hasta las lejanas islas Filipinas. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Fue la unión de los reyes católicos el verdadero origen de este imperio colosal? ¿Cómo cambió la historia con el descubrimiento de América y la posterior conquista de un continente entero? ¿Qué papel jugó Carlos I en los interminables conflictos europeos y las guerras religiosas? ¿Quiénes fueron los temidos tercios españoles? ¿Y cómo lograron mantenerse invictos durante tanto tiempo? ¿Por qué fue tan desastrosa la derrota de la Armada Invencible? ¿Y qué significó la muerte de Felipe II para el imperio? ¿Cómo cambió todo cuando Napoleón invadió España, desencadenando la Guerra de la Independencia? En este vídeo, exploraremos estas preguntas y mucho más para entender el ascenso y la caída de uno de los imperios más poderosos de la historia. La historia de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón es mucho más que un simple matrimonio político. Es la unión de dos visiones, dos reinos, y el comienzo de una era de transformaciones. Para entender la magnitud de esta alianza, primero debemos conocer el contexto de ambos reinos. Castilla y Aragón eran dos potencias con sus propios intereses, sus propias leyes y, en muchos aspectos, una profunda desconfianza entre ellos. Isabel y Fernando, aunque ambos deseaban unificar la península, enfrentaron innumerables obstáculos antes y después de su matrimonio. En 1469, en un acto audaz y arriesgado, Isabel y Fernando se casaron en secreto en Valladolid, uniendo sus destinos y desafiando las normas políticas de la época. Pero, ¿por qué lo hicieron de esa forma? La respuesta es compleja. Isabel no tenía la sucesión asegurada, y la nobleza castellana estaba dividida, mientras que Fernando enfrentaba problemas internos en Aragón. La alianza entre ellos era, sin duda, una apuesta arriesgada. Tras su matrimonio, Isabel y Fernando no solo consolidaron sus tronos, sino que comenzaron un proyecto de unificación y expansión que cambiaría el mundo. Su reinado se caracterizó por la centralización del poder, la creación de instituciones comunes y el fortalecimiento de la autoridad real, aunque ambos reinos mantuvieron sus propias leyes y costumbres. Esta dualidad fue clave para el éxito de su gobierno, pero su proyecto no se detuvo en la península. La visión de los reyes católicos los llevó a financiar la expedición de Cristóbal Colón, que culminaría en el descubrimiento de América en 1492, abriendo el camino a una era de expansión sin precedentes. Ese mismo año lograron la conquista de Granada, el último bastión musulmán en la península, completando la reconquista y consolidando su poder sobre toda la región. ¿Realmente Cristóbal Colón descubrió América? En 1492, Colón llegó a un continente desconocido para los europeos, pero ¿realmente fue un descubrimiento? La respuesta depende de cómo definamos descubrimiento. Para los europeos, sí, fue el primer encuentro documentado con un nuevo continente, pero América ya estaba habitada por millones de personas, con civilizaciones avanzadas como los mayas, aztecas e incas, que llevaban siglos en estas tierras. Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, habían llegado a América del Norte alrededor del año 1000, estableciendo una colonia en lo que hoy es Canadá. Su llegada no tuvo el mismo impacto que la de Colón, que abrió el camino para la exploración y colonización europea en el continente. Entonces, si por descubrimiento nos referimos al primer contacto documentado por los europeos, Colón ciertamente cumplió ese papel. ¿Fue una conquista o una mezcla de alianzas y traiciones? La conquista comenzó oficialmente en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Allí habían grandes imperios como el azteca y el inca, con millones de habitantes, complejas estructuras políticas, conocimientos avanzados en arquitectura, astronomía y medicina, y una rica vida cultural y religiosa. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de lo que hoy es México, y con solo unos pocos cientos de soldados, se aventuró hacia Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. ¿Cómo lo logró? Una combinación de alianzas con pueblos indígenas que estaban descontentos con el dominio azteca, el uso de armas de fuego y caballos, desconocidos para los americanos, y el impacto devastador de enfermedades como la viruela. Tan solo unos años después, Francisco Pizarro haría lo mismo en Sudamérica con el imperio inca, capturando al emperador Atahualpa y aprovechando una guerra civil dentro del imperio para ganar control. La conquista no fue una serie de batallas abiertas, fue un proceso de subyugación que aprovechó las divisiones internas y las creencias religiosas de los pueblos nativos. Después de la conquista militar, vino la fase de colonización y control. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, y se estableció el sistema de encomiendas, donde los indígenas eran obligados a trabajar para los colonos a cambio de protección y evangelización. La conquista de América dejó profundas heridas y transformó para siempre el continente. ¿Qué desafíos enfrentó Carlos I para gobernar un imperio tan vasto y diverso? Carlos I heredó uno de los imperios más grandes de la historia, tras la muerte de su abuelo Maximiliano y el ascenso de su madre, Juana de Castilla. Con solo 16 años, se convirtió en rey de España,
Poco después, en emperador del Sacro Imperio Germánico, su poder no solo se limitaba a Europa, sino que también abarcaba vastos territorios en América, lo que lo convertía en uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. La lucha por la supremacía en Europa fue una constante en su reinado. Desde el inicio, se vio inmerso en las guerras italianas contra Francia, donde tanto él como el rey Francisco I luchaban por el control de territorios estratégicos en Italia. Las batallas entre ambos reyes fueron intensas, marcadas por victorias y derrotas, mientras Europa observaba con atención el choque de estos poderosos monarcas. Mientras tanto, el Imperio Otomano, bajo el liderazgo de Solimán el Magnífico, también representaba una amenaza constante en el sur de Europa. La expansión otomana en el Mediterráneo y los Balcanes llevó a Carlos I a enfrentar desafíos militares en varios frentes. La batalla de Lepanto en 1571, aunque tuvo lugar bajo el reinado de su hijo Felipe II, fue el punto culminante de los esfuerzos de la familia real española para frenar el avance otomano. A pesar de los numerosos conflictos, Carlos I logró mantener su imperio unido durante gran parte de su reinado. La constante guerra y la presión por gobernar un imperio tan extenso lo llevaron a abdicar en 1556. Decidió dividir el imperio entre su hermano Fernando, quien heredó el Sacro Imperio Germánico, y su hijo Felipe II, quien recibió España y las vastas colonias americanas. El legado de Carlos I perduró más allá de su retiro, ya que su reinado sentó las bases para la expansión del Imperio español y el dominio europeo en el Nuevo Mundo. ¿Quiénes fueron los tercios españoles? Los tercios españoles fueron una unidad militar de élite que dominó los campos de batalla de Europa durante los siglos XVI y XVII. Nacieron bajo el reinado de Carlos I y se consolidaron en tiempos de Felipe II, en una época en la que el Imperio español estaba en constante expansión y enfrentaba conflictos en casi todos los frentes. Los tercios eran una mezcla de infantería y piqueros, organizados en una formación innovadora que combinaba armas de fuego y lanzas largas. Este sistema les daba una ventaja tanto en combate cuerpo a cuerpo como en enfrentamientos a distancia. Para entender la fuerza de los tercios, es fundamental conocer su estructura y tácticas. Se dividían en tres tipos de soldados: los piqueros, los arcabuceros y los mosqueteros, lo cual les permitía adaptarse a cualquier situación en el campo de batalla. Los piqueros iban al frente, formando una muralla casi impenetrable con sus lanzas. Detrás de ellos, los arcabuceros y mosqueteros disparaban sus armas de fuego para diezmar al enemigo. Esta estrategia permitía a los tercios enfrentarse a ejércitos más grandes y aún así salir victoriosos. Pero, como todo en la historia, su época dorada también llegó a su fin. Con la llegada del siglo XVII y la aparición de nuevas tácticas militares, los tercios comenzaron a perder efectividad. Las formaciones rígidas que los habían hecho tan fuertes ahora los hacían vulnerables ante ejércitos más móviles y nuevas tecnologías de guerra. El final de los tercios simbolizó también el inicio del declive del Imperio español, que perdería su influencia en Europa poco a poco. ¿Qué fue la Liga Esmalcada? La Liga Esmalcada no es un término ampliamente conocido fuera de los círculos históricos especializados, pero es crucial al entender el contexto de la navegación española del siglo XVI. En términos simples, se trataba de una alianza de comerciantes, marinos y exploradores que se unieron bajo el auspicio de la corona española para explorar nuevas rutas comerciales y expandir el imperio. La principal función de la Liga Esmalcada fue fomentar la exploración y el comercio a través del océano, buscando nuevas rutas hacia Asia y las Islas de las Especias. España, en su afán de competir con otras potencias europeas como Portugal, necesitaba asegurar un dominio en los mares y el comercio internacional. Esta alianza permitió que se establecieran redes logísticas y de apoyo entre los diferentes sectores implicados en las expediciones. ¿Fueron los españoles los primeros en dar la vuelta al mundo? En 1519, el navegante portugués Fernando de Magallanes, al servicio de la corona española, zarpó en una expedición con 5 barcos con el objetivo de encontrar una nueva ruta hacia Asia, pasando por el sur de América. Magallanes, conocido por su valentía y habilidad como estratega, fue apoyado por la Liga de exploradores, marinos y comerciantes interesados en el éxito del viaje. Esta red de contactos, entre los que se encontraban muchos hombres de confianza, ayudó a garantizar el suministro de recursos, la preparación de los barcos y la organización de la flota. El viaje fue largo y extremadamente desafiante. Tras pasar por lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, el 28 de marzo de 1521 llegaron a las Islas Filipinas, donde Magallanes encontró la muerte en un enfrentamiento con los nativos. El viaje continuó bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, quien completó la expedición y regresó a España en 1522 con tan solo una nave y 18 hombres sobrevivientes. ¿Cómo enfrentó España la amenaza del Mediterráneo? Durante el siglo XVI, los piratas argelinos, aliados del Imperio Otomano, asolaban las costas mediterráneas y amenazaban las rutas comerciales españolas. Felipe II, consciente del peligro, impulsó campañas navales para derrotarlos. Una de las más notables fue liderada por el almirante Álvaro de Bazán, quien logró asestar duros golpes a estas bandas corsarias, debilitando su influencia en el Mediterráneo occidental. Estas victorias no solo aseguraron el comercio y la seguridad costera, sino que también consolidaron la supremacía marítima española en la región. Pero esto era solo el principio de una serie de conflictos épicos. ¿Qué representó la mayor victoria contra el Imperio Otomano?
En 1571, el Imperio Otomano amenazaba con expandirse por Europa. En respuesta, el Papa Pío V organizó la Liga Santa, una alianza cristiana liderada por España, Venecia y los estados pontificios. Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, tomó el mando de la flota aliada. El enfrentamiento tuvo lugar en el Golfo de Lepanto, donde las fuerzas de la Liga Santa lograron una victoria espectacular. Esta batalla no solo frenó la expansión otomana, sino que también marcó el apogeo del poder marítimo español en el Mediterráneo. ¿Cómo comenzó la rebelión en los Países Bajos? En 1568, los Países Bajos, bajo el dominio español, iniciaron una rebelión que desataría la Guerra de los 80 años. La causa principal fue la imposición de altos impuestos, el autoritarismo político y la persecución religiosa contra los protestantes. Felipe II intentó sofocar la insurrección con mano dura, sin embargo, la resistencia liderada por Guillermo de Orange creció con el tiempo, obteniendo apoyo internacional, especialmente de Inglaterra y Francia. Esta guerra no solo desgastó las finanzas del imperio, sino que también marcó un cambio en el control político de Europa, resultando en la independencia de las Provincias Unidas, precursoras de los Países Bajos modernos. ¿Fue la anexión un triunfo o un reto para España? En 1580, Felipe II aprovechó la crisis de sucesión en Portugal tras la muerte del rey Sebastián para reclamar el trono portugués. A través de maniobras políticas y militares, Felipe se proclamó rey de Portugal, unificando temporalmente ambos imperios bajo su corona. Esta anexión fortaleció al Imperio español, otorgándole acceso a las vastas colonias portuguesas en África, Asia y América. Sin embargo, también trajo consigo nuevos enemigos, como Inglaterra y los Países Bajos, que comenzaron a atacar los territorios ultramarinos portugueses, poniendo en jaque la capacidad defensiva del imperio. ¿Cómo cayó la flota más poderosa del mundo? En 1588, Felipe II organizó la Armada Invencible, una flota gigantesca destinada a invadir Inglaterra y derrocar a Isabel I. El plan era asegurar el control sobre el Canal de la Mancha para permitir el desembarco de tropas españolas. Las fuerzas inglesas, lideradas por Francis Drake, emplearon tácticas ingeniosas, como el uso de barcos incendiarios, para desorganizar a la armada. Además, las terribles tormentas en el Atlántico destrozaron gran parte de la flota. De los 130 barcos que zarparon, apenas la mitad regresaron a España. Este fracaso marcó un golpe devastador para la hegemonía naval española. ¿Qué dejó atrás el monarca más poderoso de su tiempo? Felipe II murió en 1598 en el monasterio del Escorial, rodeado por su legado de grandeza y sus múltiples desafíos. Su reinado fue testigo del apogeo del Imperio español, pero también de los primeros signos de su declive. Su muerte marcó el fin de una era de ambición imperial y el inicio de una nueva etapa bajo su hijo, Felipe III, quien heredaría un reino profundamente endeudado y enfrentando tensiones internas y externas. ¿Cómo se independizó Portugal? En 1640, tras 60 años de unión dinástica con España, Portugal se levantó en armas para recuperar su independencia. Aprovechando la crisis interna en España durante el reinado de Felipe IV, los portugueses proclamaron como rey a Juan IV de la Casa de Braganza. La guerra que siguió estuvo marcada por enfrentamientos constantes en la península ibérica y el apoyo de potencias extranjeras como Inglaterra a los portugueses. En 1668, España reconoció la independencia de Portugal con la firma del Tratado de Lisboa, consolidando la separación definitiva de ambos reinos. ¿Qué desató la Guerra de Sucesión Española? A la muerte de Carlos II de enero de 1700, sin herederos directos, se desató una lucha por el trono español. Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia, fue nombrado rey como Felipe V, lo que alarmó a las potencias europeas por el posible dominio franco-español. La guerra, que duró de 1701 a 1714, enfrentó a la coalición liderada por Inglaterra, Austria y los Países Bajos contra Francia y España. Tras años de batallas, se firmó el Tratado de Utrecht en 1713, que reconoció a Felipe V como rey de España pero con la condición de que los tronos de España y Francia nunca se unieran. España también cedió territorios en Europa como Gibraltar y Menorca. ¿Cómo invadió Napoleón España? En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte aprovechó las tensiones internas en España para imponer su dominio. España permitió el paso de tropas francesas hacia Portugal, pero Napoleón traicionó al país, obligando a abdicar a Carlos IV y a Fernando VII. Napoleón colocó en el trono español a su hermano José Bonaparte, desatando una ola de descontento en toda la nación. Este acto de imposición marcó el inicio de la resistencia española contra la ocupación francesa. ¿Cómo se libró España de Napoleón? La resistencia contra Francia se convirtió en una guerra generalizada entre 1808 y 1814. Guerrillas locales, apoyadas por el Reino Unido y lideradas por figuras como el Duque de Wellington, enfrentaron al ejército napoleónico. A pesar del poderío militar francés, la unión del pueblo español y la presión constante debilitaron a los invasores. En 1814, tras la derrota de Napoleón en Europa, las tropas francesas abandonaron España, restaurando el trono a Fernando VII. ¿Cómo perdió España sus territorios en América? En las primeras décadas del siglo XIX, mientras España se recuperaba de la ocupación francesa,
sus colonias en América comenzaron movimientos independentistas inspirados por las revoluciones de Estados Unidos y Francia. Entre 1810 y 1825, líderes como Simón Bolívar y José de San Martín dirigieron campañas que lograron la independencia de la mayoría de las colonias españolas en América. La pérdida de estos territorios marcó el fin del Imperio español en el continente, dejando a España debilitada política y económicamente. La historia del Imperio español es una epopeya de gloria y desafíos. Desde la unión de los reyes católicos hasta la conquista de América y la primera vuelta al mundo, España alcanzó un dominio sin precedentes. Sin embargo, guerras constantes, derrotas como la de la Armada Invencible y la independencia de sus territorios americanos marcaron su declive, dejando un legado imborrable en la historia mundial.